Muy bien, van a poner atención al tema. Es un tema bastante interesante, que constituye una emergencia en lo que es eh, la gastroenterología. El paciente tiene un sangrado digestivo que muchas veces, si no se controla en forma adecuada, no se detiene, puede llevar al paciente a la muerte. Entonces, se constituye en una emergencia, es una emergencia. Para manejarlo se debe actuar en forma rápida. ¿Cómo se define? La hemorragia digestiva alta se define como la pérdida de sangre que se da en el segmento ubicado entre el esfínter esofágico superior hasta el ángulo de Treitz. Entonces, todo lo que sangra procedente de esófago, estómago y duodeno se denomina hemorragia digestiva alta. Para la hemorragia digestiva alta se divide en aguda y crónica. Aguda es de presentación reciente, puede ser de diferente magnitud. Generalmente la aguda va a producir descompensación hemodinámica, ¿no? El paciente va a manifestar hipotensión, taquicardia. En cambio, la crónica se refiere a una pérdida de sangre en forma larga, ¿no? En larga data, en forma crónica, y a veces solamente se detecta con la determinación de un hematocrito y hemoglobina, donde los niveles están bajos. Esta pérdida crónica de sangre generalmente se da por lesiones mínimas, o a veces el paciente tiene cáncer. También se divide en hemorragia digestiva de tipo varicosa y no varicosa, según la etiología. Varicosa es la producida por varices esófago-gástricas. Y no varicosas son todas las otras causas que producen hemorragia digestiva. Este es un cuadrito de la etiología de la hemorragia digestiva alta según el porcentaje de presentación. Son las causas más frecuentes. En primer lugar tenemos la úlcera péptica, que va a provocar un 50 a 70% de los sangrados digestivos altos. Las erosiones gastroduodenales de 8 a 15%, la esofagitis erosiva o con presencia de úlceras en un 5 a 15%. Las varices 5 a 10%, el síndrome de Mallory-Weiss 15%, de causa tumoral o neoplásica el 1%. Malformaciones vasculares un 5%. Que hay anomalías en los vasos ectópicos, angiodisplasias, todas esas causas entran en las malformaciones vasculares. Y en otras causas secundarias a radiación, secundarias al uso de medicamentos, uso de drogas, de crack inclusive, ¿no? Hay muchas causas de sangrado digestivo. La hemorragia digestiva no varicosa. La primera causa habíamos mencionado la úlcera péptica. La úlcera péptica ya hemos visto en el tema de síndrome ulceroso, que es la pérdida de la sustancia que generalmente no atraviesa la muscular mucosa, ¿no? Va a haber una pérdida de lo que es la capa mucosa y epitelial del estómago o del duodeno. En estos casos, esta es una ulcerita a nivel duodenal, está localizada en la cara posterior, y otra en la región prepilórica, ¿no? Esta es más grande, esta es más pequeña, esta aparentemente ya estaría en un estadio A2. Igual, esta es una úlcera, todas son benignas, los bordes son regulares, con un ligero eritema, un rodete inflamatorio. Aquí ya no presenta el rodete inflamatorio, pero los bordes de la úlcera son regulares. El síndrome de Mallory-Weiss es un desgarro que se da, desgarro de la mucosa que se da en la unión gastroesofágica,
a nivel del cardio. Esto generalmente se presenta por vómitos incoercibles, donde hay una gran presión en el abdomen y los vómitos salen en forma brusca. De esa manera, debido a ese esfuerzo que produce el paciente, puede desgarrar, ¿no? esta área en la unión esófago-gástrica. Y dependiendo del rasgado, de la longitud del rasgado, estas lesiones pueden sangrar en forma profusa. Este es más pequeño, este es más profundo y este ya es más grande, ¿no? Incluso la mucosa está lacerada. Entonces, muchas veces requieren tratamiento endoscópico. La lesión de Delafoy es una lesión de tipo vascular. Es la presencia de una arteria anómala, tortuosa, que está localizada a nivel de la submucosa y tiene paredes débiles, por lo tanto se puede romper muy fácilmente y producir una hemorragia digestiva alta, que puede ser grave dependiendo del calibre del vaso y recurrente, porque en muchas ocasiones el paciente presenta el cuadro de hemorragia digestiva, va donde el médico, le hacen la endoscopía y como es una lesión submucosa, cuando pasa el sangrado generalmente no se la ve, ¿no? Entonces lo ideal es hacer el diagnóstico en el momento del sangrado, donde va a estar fácilmente visible y se va a poder realizar una terapéutica también de esta lesión. Generalmente se localiza en la parte alta del estómago, puede ser en el cuerpo o en el fondo. Acá está en el fondo del estómago y esta es en el cuerpo. Ahora, de acuerdo a la cantidad de sangre o la actividad del sangrado, se va a clasificar en activa, detenida, persistente y recidivante. La activa es aquella hemorragia que pese a las maniobras de reanimación persiste el sangrado, no para. En estos pacientes hay que compensarlos y llevarlos a realizar su endoscopía terapéutica. La detenida es aquella en que posterior a que se ha hecho maniobras de reanimación presenta un detenimiento del sangrado, ¿no? O el paciente también puede venir con el antecedente de la hemorragia y en el momento que evaluemos ya no está sangrando. En ese sentido también se llama detenida. Persistente es aquel sangramiento en el cual después de haber hecho maniobras de reanimación, incluso terapéutica, el sangrado persiste. Recidivante es aquella hemorragia en la cual el paciente ya fue sometido a un tratamiento endoscópico, el sangrado se detiene por un periodo variable de tiempo y posteriormente se vuelve a activar. Entonces, esa sería la recidivante. Entonces, en el diagnóstico nosotros tenemos que poner hemorragia digestiva alta, activa, detenida, persistente o recidivante. Ahora, también debemos contemplar la palabra compensada o descompensada. Compensada cuando los signos vitales de nuestro paciente estén en parámetros normales, y descompensada cuando tengamos taquicardia, taquimia, hipotensión, ¿no? Sudoración, palidez. Entonces ahí ponemos descompensada. Y posteriormente se describe la etiología. Antes de hacer una endoscopía no podemos definir en forma certera la etiología, pero podemos asumir de acuerdo a la anamnesis que hagamos del paciente, preguntando un síndrome ulceroso previo, ahí podemos decir que probablemente sea secundaria a una úlcera péptica, ¿no? Ahora, si tiene pérdida de peso, anemia severa, probablemente secundaria a cáncer gástrico, ¿no? O
o si ha tenido el paciente vómitos frecuentes, incoercibles, muy abruptos, podemos pensar en un síndrome de Mallory-Weiss. En pacientes embarazadas, yo he visto Mallory-Weiss en los primeros meses del embarazo, tienen vómitos a veces muy abruptos o intensos y les desgarra la mucosa a nivel gastroesofágico. Entonces, en base a todo eso se hace el diagnóstico y se da una probabilidad diagnóstica. Ahora, también si el paciente ingiere AINES o ha estado bebiendo alcohol en las últimas 24, 48 horas sin alimentarse bien, sin protección gástrica, podemos asumir que sea una hemorragia digestiva alta secundaria a una gastritis erosiva, ¿no? El cuadro clínico. El cuadro clínico básicamente está manifiesto por los datos de sangrado, hematemesis, que es el vómito con sangre. La melena. La melena son las deposiciones de color alquitranado. No vamos a hablar de oscuro, porque si hablamos de oscuro es muy subjetivo, ¿no? Decimos oscuro y yo puedo imaginarme que es verde oscuro o es azul oscuro o café oscuro. No. Tenemos que preguntar al paciente si ha tenido deposiciones negras, preguntar si han sido como el alquitrán, ¿no? Que tiene esa característica. Además son bastante fétidas. Y la melena se debe a que contiene heces con sangre digerida, ¿no? La hemoglobina se digirió totalmente y le da esa coloración a las deposiciones. Y de acuerdo a la actividad, la melena puede ser líquida, puede ser semipastosa o pastosa. En algunos casos incluso es resecada. Cuando es resecada o semipastosa, podemos inferir que el sangrado está deteniéndose. Otra manifestación es la hematoquesia. La hematoquesia es la presencia de sangre en las heces de color rojo vinoso. Es un color rojo oscuro. Esto se debe a que la hemoglobina ha sido parcialmente digerida a nivel del intestino. Entonces no es como en la melena negra, ¿no? La hematoquesia es de un color rojo vinoso. Entonces, esos son los datos de sangrado digestivo alto. Ahora, como nuestro paciente siempre viene acompañado de síntomas o antecedentes, tenemos que averiguar si ha tenido síntomas digestivos previos, si ha tenido epigastralgia, si esta era urente, si ha tenido pirosis, si ha habido náuseas, vómitos, si presentó en algún momento disfagia, si el paciente ingiere medicamentos, qué tipo de medicamentos, si ingiere drogas, si toma AINES por cualquier enfermedad crónica, si tiene también enfermedades sistémicas, ¿no? Que muchas veces pueden predisponer a que haya una hemorragia. Ahora, también en el paciente tenemos que evaluar los síntomas sistémicos, ¿no? Ya eso en el examen físico, que en ocasiones también puede haber fiebre. La fiebre, los escalofríos en los pacientes con hemorragia generalmente se asocian a inflamación, ¿no? Y no es secundario a una causa infecciosa. Si tenemos fiebre, leucocitosis, tenemos que observar al paciente. Y si realmente descubrimos un foco infeccioso, aparte de la hemorragia, entonces ahí sí tendríamos que iniciar antibiótico. Mientras no haya un proceso infeccioso, vamos a considerar que sea parte del componente sintomático de la hemorragia digestiva. Otro dato que tenemos que averiguar es la pérdida de peso, ¿no? Cuando el paciente pierde peso, hay que considerar que está cursando con un síndrome paraneoplástico. O preguntarle también si debido al dolor no ingería
los alimentos, puede ser también causa de pérdida de peso. Bien, este cuadrito es muy importante que ustedes lo manejen y se lo memoricen. Esta parte donde dice grado, tienen que saber de memoria. En todo paciente que tenga hemorragia digestiva alta, tienen que evaluar todos estos parámetros para que su historia clínica sea completa y tenga validez. Si no hacemos la determinación de esta, va a ser una historia clínica que no nos da el real estado dinámico del paciente, ¿no? Entonces, este cuadrito evalúa, va a valorar la severidad de la hemorragia digestiva. Y según estos parámetros, nos va a dividir en leve, moderada, severa y masiva. Las dos primeras, la leve y la moderada, generalmente se tratan en salas de internación general. Y el grado severo y masivo se van a manejar en unidades de terapia intensiva. Entonces, fíjense que es muy importante. Yo quiero que se les grabe en la cabeza que todo paciente con hemorragia digestiva alta tiene que ser evaluado a la brevedad posible, porque el paciente puede incrementar su sangrado, que ha llegado parcialmente descompensado en el lapso de minutos, y máximo una hora, probablemente ya tengamos un paciente descompensado o en shock. Entonces, toda hemorragia digestiva es una emergencia y se evalúa al paciente en el momento que llega. ¿Ya? Vamos a evaluar la pérdida de sangre en ml, pérdida en porcentaje. Vamos a evaluar el pulso, la presión arterial, la presión del pulso, la frecuencia respiratoria. Vamos a monitorizar el volumen urinario, vamos a medirlo en ml por hora, y el estado mental del paciente. En base a estos parámetros vamos a clasificar. Todos estos parámetros se los tienen que saber muy bien en el momento de evaluar al paciente. Irán anotando sus signos y posteriormente ya pueden tener su cuadrito de ayuda a memoria y ahí ya clasifican leve, moderado, severo o masivo, ¿no? En el leve va a haber una pérdida de sangre de menos de 750 ml, con un porcentaje menor a 15%, el pulso va a estar menor a 100, la presión arterial, presión del pulso normales. La frecuencia respiratoria igual está normal, oscila entre 14 y 30, el volumen urinario es mayor a 30 ml por hora. El paciente puede estar normal o con ansiedad leve. Todo estado de sangrado a cualquiera le pone ansioso. Es así, no sabe lo que tiene o piensa que está con un cuadro grave. En el moderado, la pérdida de sangre va a ser de 750 a 1500. En porcentaje, 15 a 30%. El pulso ya se va incrementando de 100 a 120. La presión arterial no está disminuida todavía, la presión del pulso, pero ya se va alterando, se haya disminuida. La frecuencia respiratoria, el paciente ya está taquipnéico, de 20 a 30. El volumen urinario es de 20 a 30 ml por hora y el paciente está más ansioso, tiene una ansiedad moderada. En el severo, la pérdida es de 1500 a 2000 ml. En porcentaje de 30 a 40, la frecuencia cardíaca o pulso va a estar bastante taquicárdico, de 120 a 140, la presión arterial, la presión del pulso ya están disminuidas, la frecuencia respiratoria puede llegar hasta 40, el volumen urinario va disminuyendo, menor a 20, el paciente ya está bastante ansioso o incluso puede estar confuso. Y en el masivo, que es una pérdida mayor a 2000 ml, con un porcentaje mayor a 40, va a haber una taquicardia bastante intensa, más de 140, la presión arterial, la presión del pulso están muy disminuidas, una frecuencia respiratoria, taquipnea más de 40 y el paciente prácticamente
oligoanúrico con una diuresis menor a 10 ml por hora. Y está bastante confuso, con un estado letárgico. Y algunos pacientes ingresan en coma, ¿no? Están en estado de coma. Entonces, este cuadrito, por favor, apréndanselo, tomen en cuenta en su examen físico. Todos estos parámetros tienen que estar contemplada en la historia clínica. Una vez que hemos evaluado al paciente, vamos a solicitar los exámenes complementarios, vamos a hacer el diagnóstico. Para el diagnóstico vamos a solicitar todos estos estudios: hemograma, grupo sanguíneo, plaquetas, tiempo de coagulación, sangría, protrombina, perfil renal con nitrógeno ureico sérico, creatinina. Debemos solicitar electrolitos, gases en sangre, perfil hepático, endoscopía digestiva, arteriografía. El hemograma, inicialmente cuando recibimos al paciente probablemente no tenga grandes alteraciones y no correlacione con el estado que tiene el paciente. Entonces, el hemograma hay que repetir una vez que hemos infundido soluciones cristaloides al paciente. Ahí ya con un volumen adecuado recién nos da los parámetros reales. En ocasiones el hemograma es normal al ingreso del paciente. Entonces hay que volver a repetir. El leucograma puede estar con leucocitosis. La leucocitosis generalmente es debido a una inflamación, a un proceso reactivo. Entonces no debemos iniciar antibióticos por una leucocitosis. Hay que volver a controlar y evidenciar si se repite el mismo parámetro. Importante solicitar grupo sanguíneo y factor RH, ya que vamos a probablemente necesitar transfusión de sangre en nuestros pacientes. Las plaquetas siempre se solicitan porque cuando hay alteraciones en las plaquetas el paciente puede sangrar, al igual que el coagulograma, ¿no? Si hay déficit en los factores de la coagulación, el paciente puede tener sangrado por esa causa. La creatinina se evalúa para ver si nuestro paciente está haciendo una insuficiencia renal aguda. Los electrolitos se evalúan los gases en sangre debido a la pérdida de sangre. Y si hay alteraciones, pues hay que reponer. El perfil hepático. Siempre se solicita perfil hepático para evaluar a nuestro paciente si no tiene una cirrosis hepática con insuficiencia hepática. Y ahí hay que evaluar el grado, ¿no? Dentro del perfil hepático está la glicemia, las transaminasas, la fosfatasa alcalina, las bilirrubinas, las proteínas totales, la albúmina, el tiempo de protrombina, INR, colesterol total, triglicéridos, HDL colesterol, LDL colesterol. Entonces, todos esos parámetros constituyen el perfil hepático. Se debe pedir todas esas pruebas para hacer una correcta evaluación del paciente. Una vez que hemos pedido todos los laboratorios, hemos estabilizado al paciente y ya tenemos los niveles de todos nuestros laboratorios, se debe solicitar endoscopía digestiva. La endoscopía digestiva en estos pacientes puede ser diagnóstica y o terapéutica. Al mismo tiempo que vamos a observar las lesiones, vamos a hacer la terapia de la lesión con diferentes métodos que ya les voy a mencionar. Ahora, si es que no hemos logrado detectar el sangrado digestivo mediante la endoscopía, se puede solicitar arteriografía si es que está a disponibilidad, porque no siempre se cuenta en todos los servicios con este método de diagnóstico que también puede ser terapéutico. En la endoscopía,
En la endoscopía vamos a evaluar todo lo que es el tracto digestivo. Vamos a observar desde el esófago, estómago, hasta la segunda porción del duodeno. Y se va a ir buscando el sitio del sangrado. Una vez que se identifica el sitio de sangrado, el endoscopista nos dirá si es una úlcera, un vaso sangrante, una lesión de Delafoy, síndrome de Mallory-Weiss, causas tumorales. Y de acuerdo a la actividad del sangrado, tenemos la clasificación de Forrest. Esta clasificación es importante saberla porque de acuerdo al tipo de sangrado que hemos encontrado, vamos a poder predecir si nuestro paciente va a presentar recidiva o no del sangrado, ¿no? Por ejemplo, acá en las primeras dos imágenes, de Forrest 1A y 1B, el sangrado es activo. La diferencia es que en el 1A es a chorro, es como si el agua estaría saliendo de una pila, ¿no? Esta es sangre que está saliendo con fuerza, a chorro. En cambio, en el 1B, la sangre sale a borbotones pegada a la pared del estómago, ¿no? Entonces, los dos tienen un riesgo de sangrado, de resangrado alto, que va de 55 incluso hasta 70%. En el Forrest 2A tenemos un vaso visible, pero que no está sangrando. Aparentemente el sangrado ya se dio. El riesgo de resangrado en estos casos es de 30 a 40%. En el Forrest 2B tenemos un coágulo adherido. Acá ya la hemorragia ha parado, tiene un coágulo. El riesgo de resangrado es de 10 a 15%. En esta otra imagen, Forrest 2C, tenemos una mancha plana, ¿no?, que ya tiene un riesgo de resangrado menor a 5%. Y el Forrest 3, donde observamos una úlcera con un lecho limpio. El riesgo de resangrado es menor a 5%. Entonces, para eso sirve esta clasificación de Forrest. El tratamiento. Acá tenemos un algoritmo que nos va a orientar al tratamiento de los pacientes. Ante la presencia de hemorragia digestiva alta, se debe iniciar IVPs en forma empírica, ya sea directo en vena, en horario, o también se puede utilizar en bomba de infusión. Se puede colocar 4 a 8 ampollas de omeprazol para 24 horas. Esto ayuda bastante a que el ácido clorhídrico disminuya y evite mayor lesión por hipercolorimia, ¿no? Sin embargo, los IVPs no tienen incidencia alguna en la hemorragia digestiva, no paran el sangrado, ¿no? El sangrado se lo tiene que detener mediante procedimientos endoscópicos. Y en la mayoría de los pacientes, aproximadamente un 80%, la hemorragia para en forma espontánea. Esos pacientes muchas veces ni los vemos en la consulta, o vienen ya con antecedentes, les da un episodio y vienen para control por otras causas. Después de iniciar los IVPs, vamos a solicitar gastroscopía. Obviamente nuestro paciente ya está canulado, ¿no? Ya tiene su vía. Se hace la gastroscopía. Si tiene un riesgo de hemorragia reducido, se les da inhibidores de la bomba de protones por vía oral y se considera el alta hospitalaria temprana. Estos pacientes se pueden ir a las 48 horas, 72 horas máximo, ¿no? Mientras que si el riesgo de un nuevo proceso hemorrágico es elevado, se debe hacer tratamiento endoscópico hemostático, ¿no? Un tratamiento terapéutico. Y debemos continuar con inhibidores de la bomba de protones por vía venosa. Muy bien, entonces todo paciente con hemorragia digestiva alta le vamos a poner estas indicaciones. Nada por vía oral, dieta cero. Debemos canalizar vía de acuerdo al sangrado,
vía periférica o vía central. Se debe reponer la volemia. Para la reposición de la volemia utilizamos soluciones cristaloides, Ringer lactato. Ahora, si el paciente está con una anemia severa, hay que hacer transfusión de paquetes globulares según los niveles de hematocrito y hemoglobina. Se debe realizar monitorización de las constantes vitales, o sea, tenemos que medir la presión arterial, frecuencia cardíaca, respiratoria, el volumen urinario, es importantísimo. Hay que evaluar la utilidad de sonda nasogástrica. Si tenemos la certeza de que nuestro paciente no tiene varices esofágicas, probablemente se pueda utilizar, ¿no? Pero si tiene varices esofágicas, es preferible no utilizar porque puede lesionar las varices. Iniciar el quinto punto, iniciar IVPs. Entonces, este es el esquema de tratamiento. Ahora, cuando es grave o masiva, va a haber algunas medidas más. Se le pone NPO, se le indica oxigenoterapia, vía central, sí o sí, sonda vesical para monitorizar diuresis, transfusión de sangre cuando el hematocrito está por debajo de 25% y la hemoglobina debajo de 8 gramos por decilitro. Se debe indicar transfusión de plasma en pacientes politransfundidos. ¿Qué quiere decir esto? Cuando han recibido más de 5 paquetes globulares. Y se debe indicar, una vez estabilizado el paciente, el tratamiento endoscópico terapéutico. Ahora, el tratamiento endoscópico terapéutico, tenemos varios métodos. Los métodos de inyección, los métodos mecánicos y los térmicos, ¿no? Los de inyección se va a inyectar sustancias que van a inhibir el sangrado. Por ejemplo, la adrenalina va a actuar produciendo vasoconstricción del vaso que esté sangrando. El alcohol absoluto va a producir esclerosis del vasito sangrante, al igual que el polidocal. Los métodos mecánicos generalmente se utilizan cuando hay vasos sangrantes visibles, grandes, en los cuales se puede colocar hemoclips metálicos, lazos o bandas elásticas, si son ya vasitos más grandes, ¿no? Y los métodos de contacto y no contacto son métodos térmicos que van a utilizar coagulación monopolar, bipolar, BICAM, Hatter, argón láser o láser argón, argón plasma, son todos esos métodos. ¿Cuándo se indica un tratamiento quirúrgico? Cuando la hemorragia es masiva, no se logró detener por métodos endoscópicos, cuando es sangrado arterial, no controlado por endoscopía, y cuando ha fracasado el tratamiento endoscópico. Antes del quirúrgico podemos plantear embolización arterial mediante arteriografía, ¿no? En la arteriografía se va a dibujar el territorio que está sangrando y a ese nivel se va a embolizar. La hemorragia digestiva alta varicosa. Sabemos varices esofágicas. Este es un esófago normal. Apenas tiene vasitos venosos visibles. Ahora, las varices se ven como cordones a nivel de la luz esofágica. Esta es una varice que está localizada, está sangrando y está localizada en el fondo del estómago. Entonces, esas son protuberancias, son venas tortuosas que protruyen hacia la luz del esófago. Podemos decir que las varices pueden ser esofágicas o gástricas, o presentarse las dos. La mortalidad es más elevada en relación a la no varicosa. La mortalidad asciende a un 30 a 50% de los pacientes y todo va a depender de la severidad de la enfermedad de base y del grado de avance, o sea, qué tipo de insuficiencia hepatocelular tiene el paciente, ¿no?
El 90% está asociada a cirrosis hepática. Y la cirrosis hepática, la causa más frecuente es la alcohólica. Posteriormente a la alcohólica vienen las hepatitis virales por virus B y C. Y el 10% son causas de tipo pre y poshepática que van a producir hipertensión portal. Ahora, las varices van a presentar sangrado cuando la presión de la vena porta sea mayor a 12 milímetros de mercurio. El cuadro clínico es igual a hemorragia digestiva alta no varicosa, pero tiene mayor severidad. Hay que tener más cuidado con estos pacientes porque se descompensan muy fácilmente por el sangrado que es bastante abundante. Además, estos pacientes tienen cirrosis hepática y tienen riesgo de encefalopatía hepática, complicaciones renales y broncopulmonares. A diferencia de los que tienen hemorragia no varicosa, no van a ser estas complicaciones. Esta es la clasificación endoscópica, que es bastante útil para los médicos determinar si nuestro paciente va a hacer un tratamiento profiláctico. Profilaxis quiere decir antes de que estas venas sangren, ¿no? Entonces, cuando es un grado 1, solamente se utiliza medicamentos beta bloqueantes, en este caso, para disminuir la presión de la vena. ¿No? En el grado 1 tenemos varices pequeñas, lineales, no tortuosas y muy poco protuyentes. Aquí serían estas pequeñitas, ¿no? Porque esta ya es grado 2. En un mismo paciente podemos observar pequeñas o de grado 2 o 3 muchas veces, ¿no? Las de grado 2 ya son más tortuosas, van a ocupar menos de 1/3 de la luz del esófago. En cambio, las de grado 3 ya son más grandes, espiraladas, que ocupan más de 1/3 de la luz esofágica. En estos dos tipos, en el grado 2 y en el grado 3, nosotros vamos a indicar profilaxis, tratamiento endoscópico profiláctico, ¿no? Ya sea mediante escleroterapia o ligadura de varices esofágicas. Se solicita cualquiera de ellos, ¿no? Están indicados. Y más aún, si en estas varices tenemos manchas rojas o puntos hematoquísticos, que son áreas adelgazadas. Es por esas áreas que cuando se adelgazan van a sangrar las varices. Esta clasificación de Hallan y Ayes clasifica las varices gástricas. Tenemos las varices esófago-gástricas de tipo 1, 2, las gástricas aisladas 1 y 2, ¿no? Las de tipo 1, las esófago-gástricas, son las que siguen a las varices esofágicas por la curvatura menor. Las de tipo 2, por la curvatura, por el fondo, ¿no? Las gastroesofágicas aisladas de tipo 1 están localizadas en el fondo del estómago. Y las de tipo 2 en otras áreas pueden estar en el antro o en el cuerpo. Estos son ejemplos de varices esofágicas, ¿no? Son cordones así, protruyentes. Este es un punto hematoquístico, ¿no? Un área debilitada que en cualquier momento puede sangrar. Estas son varices más pequeñas, grado 1. Esta ya sería una grado 2, ¿no? Las venitas se ven dilatadas, poco tortuosas, azuladas. Estas ya son más grandes, corresponderían a tipo 2, a un grado 2. Acá un punto hematoquístico y las varices. Si tienen este tipo de imagen, entonces ya tienen que diagnosticar varices esofágicas y mandar nomás al paciente a hacer su tratamiento profiláctico antes de que esto vaya a sangrar. Ahora, en el tratamiento, la finalidad es detener el sangrado y prevenir el resangrado.
Se deben utilizar las mismas medidas que en la hemorragia digestiva no varicosa. Aparte de esas medidas que hemos mencionado, podemos utilizar diferentes fármacos. Estos medicamentos, la vasopresina, la glipresina, la somatostatina, que es el octreotilo, y la terlipresina, todos ellos tienen la finalidad de disminuir la presión de la vena porta. Al disminuir la presión de la vena porta, también va a disminuir la presión a nivel de las varices esofágicas y el sangrado se va a detener. Entonces, van a producir vasodilataciones plácnica y va a haber una redistribución del flujo, ¿no? Entonces, de esa manera vamos a evitar que el sangrado siga persistiendo o sea de mayor severidad. Aquí tenemos un cuadrito que nos indica la terapia de primera línea, terapia alternativa y el propósito de la terapia, ¿no? La profilaxis primaria va a utilizar el tratamiento farmacológico en primera línea, que les había mencionado, el propanolol. Se utiliza de elección. Se debe monitorizar al paciente la frecuencia cardíaca. Se puede utilizar en dosis de 10 hasta 80 miligramos por día, ¿no? Siempre controlando la frecuencia cardíaca y presión arterial del paciente. Son beta bloqueantes y puede disminuir bastante la frecuencia cardíaca, entonces no queremos bradicardizarlos, ¿no? La frecuencia cardíaca ideal para estos pacientes sería de 60 a 70 máximo. Como terapia alternativa, ligadura con bandas, ¿no? Si tiene varices esofágicas grado 2, 3, ya se hace ese tipo de profilaxis primaria. Cuando el sangrado es activo, hay que hacer tratamiento farmacológico y terapia endoscópica. Otra alternativa sería el taponamiento con balón, un balón de Sengstaken-Blackmore, o la utilización de TIPS o cirugía. Como profilaxis secundaria, ligadura con bandas o combinada a tratamiento farmacológico. Y alternativa, los TIPS o cirugía. Este es el tratamiento alternativo, que es un baloncito que tiene dos globos. Uno es intragástrico y el otro esofágico. Se llama balón de Sengstaken-Blackmore. Este se coloca en el paciente con hemorragia activa, se inflan los globitos y ahí se detiene el sangrado. Sin embargo, es un método provisional, ya que al sacar el balón puede sangrar con mayor fuerza. Entonces, si es que no se puede compensar al paciente a la brevedad, se puede utilizar hasta que haga una terapéutica endoscópica. O también se puede utilizar para transportar a un paciente de un lugar lejano a un centro de mayor especialización. El tratamiento endoscópico. Habíamos mencionado dos, la escleroterapia, que son mediante métodos de inyección. Se inyectan sustancias esclerosantes a nivel de las varices, que puede ser la quinina, el tetradesilsulfato sódico o el polidocanol. Ahí va a producir una esclerosis del vasito, posteriormente eso va a formar una cicatriz y se va a caer. O también se puede recurrir a la ligadura con bandas elásticas. Es un procedimiento terapéutico, se hace como un capuchón, donde va a contener las liguitas, las bandas elásticas, se succiona la vena dilatada y se coloca la bandita y se la deja ahí. Eso posteriormente, como está ligado, va a sufrir un proceso de necrosis y se va a caer dejando una escarita. Estos pacientes deben ser internados y monitorizados. Esta es una imagen de ligadura con lazos desmontables, se llama Endoloop, ¿no? Este aparatito Endoloop que va a agarrar una mayor cantidad de la varice, ¿no? Y tiene el mismo fundamento que la banda elástica. Este es otro procedimiento que se hace mediante radiología intervencionista.
¿no? Son los TIPS, que son shunt portosistémico transyugular, ¿no? Son prótesis que se colocan entre las venas portales y la vena hepática, ¿no? Se puede colocar a ese nivel. Esto va a disminuir la presión de la vena porta. Sin embargo, este procedimiento tiene como complicación la encefalopatía hepática y la obstrucción de la prótesis. Y el tratamiento quirúrgico, que consiste en desvascularización, transección y reanastomosis esofágica. En los 20 años de experiencia que yo tengo, nunca he visto ir a un paciente a tratamiento quirúrgico. Generalmente no están en condiciones para ir a un procedimiento quirúrgico. Sin embargo, si esto sucede, el cirujano tiene que ser muy hábil. Como conclusiones, podemos decir que las varices esofágicas sangrantes son un reto para todo un equipo médico. Debemos recurrir a la terapia farmacológica, endoscópica y técnicas radiológicas invasivas para evitar la cirugía. Generalmente no se llega a cirugía, como les había mencionado. Y cuando se realiza la cirugía, el cirujano debe proceder con la mejor técnica que él domina. O sea, no hay elección de otro. El cirujano es el que decide qué técnica va a utilizar. Eso sería todo por el tema de hoy. Gracias por su atención.